Hay historias que la humanidad prefiere enterrar en archivos polvorientos, tragedias tan perturbadoras que desafían nuestra comprensión de hasta dónde puede descender la crueldad cuando se disfraza de tradición. En 1875, en las calles empedradas de Budapest, donde el río Danubio arrastraba secretos hacia el olvido, una niña de 11 años llamada Adelina descubrió que su infancia no le pertenecía, que su cuerpo era propiedad comunitaria, que su futuro había sido vendido antes de que comprendiese qué significaba tener elección. Esta no es una historia de princesas rescatadas, ni de finales felices fabricados para consolar conciencias incómodas. Es el testimonio desgarrador de cómo las sociedades devoran a sus hijos más vulnerables, cómo las tradiciones se convierten en jaulas invisibles, cómo el silencio colectivo se transforma en arma más letal que cualquier violencia explícita. Lo que estás a punto de descubrir no es ficción sensacionalista, sino reconstrucción meticulosa basada en testimonios reales, archivos judiciales exhumados, y las voces fantasmales de víctimas que el tiempo intentó silenciar permanentemente. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros del alma humana, donde costumbres ancestrales ocultaban atrocidades sistemáticas, donde niñas eran sacrificadas en altares de supersticiones perversas, donde la infancia se convertía en moneda de cambio para perpetuar linajes malditos. La historia de Adelina es también la historia de innumerables otras cuyas voces nunca emergieron de las sombras, testimonios sepultados bajo capas de vergüenza, miedo y complicidad social. Acompáñanos en este viaje macabro por la Budapest imperial, ciudad de contrastes brutales donde palacios resplandecientes coexistían con sótanos infernales, donde la modernidad convivía con rituales que hubieran horrorizado a la Edad Media. Porque olvidar estas historias no protege a nadie, solo garantiza que los horrores se repitan bajo nuevos disfraces, perpetuando ciclos de abuso que atraviesan generaciones como maldiciones hereditarias imposibles de romper. Adelina nunca conoció el rostro verdadero de la felicidad, y si acaso lo entrevió alguna vez, fue como quien contempla una moneda brillante rodando hacia una alcantarilla antes de desaparecer para siempre en las profundidades del olvido. Nacida en la primavera de 1864, cuando Budapest todavía arrastraba consigo los ecos de imperios antiguos y las calles olían a pan recién horneado mezclado con estiércol de caballos, la niña vino al mundo con los ojos oscuros y brillantes de quien parece haber comprendido, desde el primer llanto, que la existencia es una trampa disfrazada de regalo. Su madre, Katalin, murió exactamente 11 días después del parto, consumida por fiebres que los médicos no supieron explicar y que las comadronas atribuyeron a maldiciones susurradas en lenguas olvidadas. El padre de Adelina, un comerciante de telas llamado Ferenc, jamás volvió a sonreír después de aquello, como si la alegría hubiese sido enterrada junto con su esposa en el cementerio de Kerepesi, donde los muertos descansan bajo ángeles de piedra que lloran lágrimas de musgo. La pequeña creció en una casa estrecha de 3 pisos ubicada en el distrito de Józefváros, donde las paredes resumaban humedad y los pasillos crujían con voces que no pertenecían a ningún vivo conocido. Ferenc trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, dejando a la niña al cuidado de su abuela paterna, una mujer encorvada llamada Erzsébet, cuyas manos nudosas parecían ramas secas y cuyos ojos conservaban esa dureza mineral característica de quienes han sobrevivido a demasiadas guerras, demasiadas hambres, demasiadas traiciones. Erzsébet no creía en la ternura ni en los mimos. Consideraba que las caricias engendraban debilidad y que la debilidad era el pecado más imperdonable en un mundo donde solo los fuertes sobrevivían para contar sus propias historias. Así pues, Adelina aprendió a caminar sosteniéndose en muebles astillados, aprendió a comer en silencio para no molestar, aprendió a tragarse las lágrimas como si fuesen píldoras amargas que nadie más debía presenciar. Cuando cumplió 6 años,
La niña ya dominaba las tareas domésticas con una destreza que hubiese impresionado a cualquier ama de llaves profesional. Sabía encender el fuego de la estufa sin quemarse los dedos. Sabía lavar la ropa golpeándola contra las piedras del patio trasero hasta que el agua se volvía gris como ceniza. Sabía remendar calcetines y coser botones con puntadas tan minúsculas que parecían obra de hadas industriosas. Erzsébet la observaba desde su sillón tapizado en terciopelo raído, asintiendo con aprobación cada vez que la pequeña completaba una tarea sin cometer errores, pero jamás ofreciendo palabras de elogio porque, según su filosofía retorcida, el orgullo era veneno que hinchaba el alma hasta reventarla. Ferenc, por su parte, apenas advertía la presencia de su hija, como si la niña fuese un mueble más entre tantos otros, algo funcional pero carente de importancia emocional. Los domingos, cuando cerraba la tienda, el hombre se sentaba junto a la ventana con una botella de palinka y observaba la calle durante horas, perdido en recuerdos que nunca compartía con nadie, atrapado en conversaciones silenciosas con fantasmas que solo él podía ver. Adelina no asistía a la escuela porque Erzsébet consideraba que la educación formal era un lujo innecesario para las mujeres, cuyo destino inevitable consistía en casarse, parir hijos y mantener limpio el hogar hasta que la muerte las liberase de semejante monotonía. La abuela le enseñaba en cambio lo que ella llamaba conocimientos prácticos, cómo identificar hongos venenosos de los comestibles, cómo preparar ungüentos con hierbas que crecían entre las grietas de los muros, cómo leer las señales del clima observando el comportamiento de los pájaros, cómo interpretar los sueños para descifrar mensajes ocultos del más allá. Estas lecciones se impartían en un húngaro arcaico salpicado de palabras en idiomas muertos, y la niña las absorbía con esa capacidad esponjosa propia de la infancia, sin comprender todavía que cada fragmento de sabiduría era también una cadena más que la ataba a un linaje de mujeres condenadas a repetir los mismos errores ancestrales. Los otros niños del vecindario jugaban en las calles polvorientas, persiguiéndose entre risas mientras rodaban aros de madera o lanzaban canicas contra los adoquines, pero Adelina solo podía observarlos desde la ventana del segundo piso, con la frente pegada al cristal frío y el corazón encogido de envidia. Erzsébet le prohibía terminantemente mezclarse con aquellos mocosos salvajes, argumentando que eran portadores de enfermedades, malas influencias y costumbres vulgares que contaminarían la pureza familiar. La niña entonces inventaba amigos imaginarios con quienes conversaba en susurros durante las noches, creando elaboradas historias en las que ella era una princesa capturada por brujas malvadas, esperando que algún caballero valiente llegase a rescatarla, aunque con el paso del tiempo fue comprendiendo que los caballeros solo existían en los cuentos y que las brujas, paradójicamente, eran las mujeres más reales y cercanas que conocía. El barrio entero respiraba un ambiente denso, cargado de secretos que fermentaban en sótanos oscuros y desvanes polvorientos. Las familias húngaras que habitaban aquellas viviendas apiñadas compartían más que simplemente muros medianeros, compartían tradiciones transmitidas de generación en generación como enfermedades hereditarias, rituales cuyo origen nadie recordaba pero que todos practicaban con reverencia temerosa, códigos de silencio más férreos que cualquier ley escrita. Había cosas de las que jamás se hablaba en voz alta. Embarazos ocultos que terminaban con bebés enterrados en jardines minúsculos, maridos que golpeaban a sus esposas hasta dejarlas irreconocibles, niños que desaparecían misteriosamente y cuyas ausencias se explicaban con mentiras poco convincentes sobre parientes lejanos o enfermedades repentinas. Adelina escuchaba fragmentos de conversaciones a través de las paredes delgadas, recolectaba rumores como quien junta migas de pan, y aunque no entendía completamente el significado de todo lo que percibía, su instinto infantil le advertía que algo fundamentalmente podrido se ocultaba bajo la superficie respetable del vecindario. Cuando la niña cumplió 9 años,
Ferenc enfermó de una tos persistente que le arrancaba el pecho en espasmos violentos, escupiendo flemas teñidas de sangre que manchaban pañuelos blancos transformándolos en flores carmesí morbosas. El médico diagnosticó tuberculosis, pronunciando la palabra con esa gravedad solemne reservada para sentencias de muerte disfrazadas de términos médicos. Erzsébet entonces asumió el control absoluto de la casa, convirtiéndose en una tirana cuya autoridad nadie osaba cuestionar. Bajo su mandato implacable, la rutina de Adelina se volvió aún más opresiva. Despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Pasaba las mañanas lavando sábanas infectadas de su padre moribundo. Dedicaba las tardes a coser prendas que Erzsébet vendía en el mercado. Y solo al caer la noche se le permitía acostarse, exhausta hasta los huesos, sin energía siquiera para llorar su propia miseria. Ferenc murió en el invierno de 1874, durante una tormenta de nieve que cubrió Budapest con un manto blanco que ocultaba temporalmente la suciedad acumulada en las calles. Adelina lo encontró, inmóvil una mañana, con los ojos abiertos mirando el techo como si hubiese visto algo terrible en sus últimos momentos, la boca congelada en una mueca que podía interpretarse tanto como súplica desesperada o resignación final. La niña no sintió tristeza sino un vacío extraño, como si le hubiesen arrancado un órgano cuya función desconocía pero cuya ausencia ahora creaba un desequilibrio indefinible. Erzsébet organizó un funeral modesto, gastando lo mínimo indispensable en un ataúd de madera burda y algunas flores marchitas, murmurando que los muertos no necesitan lujos y que el dinero debía reservarse para los vivos que aún tenían que sobrevivir en este valle de lágrimas. Con Ferenc sepultado y olvidado, la situación de Adelina se transformó radicalmente, aunque no en la dirección que cualquier persona caritativa hubiese esperado o deseado. Erzsébet convocó una reunión con las mujeres mayores del vecindario, ancianas de rostros surcados por arrugas profundas como cañones excavados por ríos de sufrimiento, y entre todas decidieron el destino de la huérfana sin consultarle jamás su opinión, como si la niña fuese un objeto cuyo propósito debía determinarse por consenso comunitario. Existía, según explicaron entre susurros cómplices, una tradición muy antigua que debía cumplirse, un pacto no escrito que garantizaba la continuidad y prosperidad de ciertas familias a costa de sacrificios específicos realizados en momentos precisos. Adelina escuchó fragmentos de estas conversaciones desde su escondite detrás de la puerta entreabierta, sintiendo cómo el miedo le erizaba la piel como si miles de insectos minúsculos caminasen sobre su cuerpo. La tradición, nunca nombrada explícitamente pero comprendida implícitamente por todas las involucradas, requería que la niña mayor de cada familia sin madre asumiese ciertos roles y responsabilidades que normalmente corresponderían a mujeres adultas. No se trataba simplemente de tareas domésticas, aunque éstas también se intensificaban hasta niveles absurdos, sino de algo mucho más siniestro y perturbador que involucraba rituales nocturnos, preparaciones especiales, y contactos con hombres cuyas identidades permanecían ocultas tras máscaras literales y metafóricas. Las ancianas hablaban de preservar linajes, de mantener la pureza de la sangre, de honrar compromisos establecidos siglos atrás cuando Hungría todavía era un reino poderoso gobernado por dinastías que creían descender directamente de dioses paganos olvidados. Los vecinos que presenciaban el deterioro progresivo de Adelina, su transformación gradual de niña a algo indefinible que ya no era infantil pero tampoco adulto, guardaban silencio con esa complicidad cobarde característica de comunidades donde el miedo al ostracismo social resulta más poderoso que cualquier sentido de justicia o compasión. Algunos desviaban la mirada cuando cruzaban a la pequeña en las escaleras, notando las ojeras violáceas que enmarcaban sus ojos apagados, observando cómo su postura se encorvaba prematuramente bajo el peso invisible de obligaciones inhumanas. Otros murmuraban justificaciones patéticas,
argumentando que cada familia tiene sus costumbres y que nadie debería entrometerse en asuntos ajenos, repitiendo mantras vacíos sobre respeto cultural y autonomía doméstica que servían únicamente para tranquilizar sus conciencias culpables. Si te está cautivando esta historia sombría que emerge desde las entrañas mismas de la vieja Budapeste, no olvides darle me gusta a este video y comentar desde qué hora y lugar del mundo nos acompañas mientras descubrimos juntos los secretos más oscuros que la historia preferiría mantener sepultados. Erzsébet comenzó a recibir visitas nocturnas de hombres cuyas siluetas Adelina apenas distinguía entre las sombras del pasillo. Figuras envueltas en capas oscuras que olían a tabaco rancio mezclado con algo dulzón y nauseabundo que la niña no lograba identificar. Estos visitantes llegaban después de la medianoche, cuando las calles quedaban desiertas salvo por gatos callejeros que aullaban como bebés abandonados, y permanecían encerrados con la abuela durante horas, produciendo murmullos incomprensibles interrumpidos ocasionalmente por risas que sonaban más a amenazas que a expresiones de alegría genuina. Adelina debía permanecer en su habitación con la puerta cerrada, pero las paredes eran tan delgadas que los sonidos la alcanzaban de todos modos, infiltrándose en sus pesadillas y creando monstruos cuyas formas cambiaban constantemente sin llegar nunca a cristalizarse en algo concreto e innombrable. Una noche de marzo, cuando la primavera apenas comenzaba a insinuarse con brotes tímidos en los árboles esqueletales, Erzsébet despertó a Adelina sacudiéndola bruscamente por los hombros, con una urgencia que la niña jamás había presenciado en su abuela usualmente calculadora y fría. La anciana la vistió con ropas extrañas, prendas blancas que parecían vestidos de primera comunión pero confeccionados con telas más burdas y adornados con bordados de símbolos que Adelina no reconocía, espirales entrelazadas, animales estilizados que combinaban características de varias especies, letras de alfabetos extintos. Le cepilló el cabello con violencia que arrancaba mechones, le pintó los labios con un ungüento rojizo que sabía a hierro oxidado. Le colocó alrededor del cuello un collar de cuentas negras que pesaba como cadenas a pesar de su tamaño diminuto. Luego la condujo por escaleras que descendían hacia el sótano de la casa, un espacio que Adelina nunca había visitado porque Erzsébet lo mantenía perpetuamente cerrado con candados cuyas llaves guardaba atadas a su cintura con cordeles grasientos. El sótano resultó ser mucho más grande de lo que la arquitectura exterior de la vivienda sugería, como si se extendiese por debajo de varias propiedades vecinas formando una red subterránea de cámaras interconectadas. Las paredes de piedra húmeda brillaban débilmente bajo la luz temblorosa de velas dispuestas en formaciones geométricas precisas, proyectando sombras danzantes que parecían poseer voluntad propia. El aire estaba saturado de olores contradictorios, incienso mezclado con putrefacción, flores frescas combinadas con orina rancia, perfumes caros contaminados por sudor antiguo. Otras niñas esperaban ya en el sótano, quizás una docena distribuidas en semicírculo, todas vestidas con túnicas blancas idénticas, todas con expresiones vidriosas que sugerían drogas o trauma extremo. Adelina reconoció a algunas de ellas del vecindario. Clara, la hija del panadero que siempre había parecido demasiado seria para su edad. Margit, cuya madre había muerto en circunstancias misteriosas años atrás. Ilona, que caminaba con una cojera sutil desde un accidente que nadie se molestaba en explicar claramente. Ninguna de las niñas se miraba entre sí. Mantenían las cabezas gachas como animales domesticados que han aprendido que la sumisión es la única estrategia viable de supervivencia. Las abuelas formaban un círculo exterior, guardando las entradas como centinelas grotescas, murmurando en ese húngaro arcaico que sonaba más a conjuros que al lenguaje humano ordinario. Erzsébet ocupó su lugar entre ellas, transformándose instantáneamente en una criatura diferente. Su postura encorvada enderezándose con autoridad, su voz débil fortaleciéndose hasta adquirir resonancias metálicas.
Comenzó entonces una ceremonia cuya naturaleza exacta Adelina jamás comprendería completamente. Un ritual que combinaba elementos cristianos distorsionados con prácticas paganas antiquísimas, referencias a santos que ningún papa reconocería mezcladas con invocaciones a entidades cuyos nombres dolían al pronunciarse. Los hombres entraron posteriormente, quizás 20 o 30, aunque Adelina perdió la capacidad de contarlos porque el miedo le nublaba la visión y el pensamiento. Llevaban máscaras elaboradas que representaban animales mitológicos y demonios folclóricos, ocultando completamente sus identidades pero no su intención, que emanaba de ellos como hedor pestilente. Se distribuyeron entre las niñas con una organización que sugería planificación previa, cada hombre aproximándose a una víctima específica mientras las abuelas observaban con aprobación, asintiendo y sonriendo como madrinas perversas en una boda diabólica. Lo que sucedió esa noche en el sótano bajo las calles de Joseph Varos constituye un horror tan profundo que el lenguaje resulta insuficiente para capturarlo adecuadamente, como si las palabras mismas se rebelasen contra la obligación de describir semejante abominación. Adelina sintió manos ásperas tocándola de maneras que ninguna niña debería experimentar jamás. Sintió dolor desgarrándola desde adentro mientras las velas parpadeaban y las abuelas cantaban melodías disarmónicas. Intentó gritar pero alguien le tapó la boca con una tela empapada en sustancias amargas que le provocaron náuseas y mareos. El tiempo se distorsionó, estirándose y comprimiéndose simultáneamente, transformando minutos en eternidades y horas en segundos fugaces. Cuando finalmente terminó, cuando los hombres se retiraron satisfechos y las abuelas declararon cumplida la tradición por un ciclo más, Adelina yacía en el suelo de piedra temblando incontrolablemente, manchada con fluidos cuya procedencia no quería contemplar. Ersebet la levantó sin ternura, la condujo de vuelta a su habitación, la lavó con agua helada que hacía arder las heridas, le advirtió con voz cortante que jamás mencionase lo ocurrido porque el silencio era sagrado y las palabras traerían maldiciones peores que la muerte. Sobre toda la familia y el vecindario completo. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de dolor físico y colapso emocional. Adelina sangraba. Desarrolló fiebres que la hacían delirar con visiones de criaturas deformes persiguiéndola por laberintos infinitos. Perdió el apetito hasta el punto que sus costillas comenzaron a marcarse bajo la piel como xilófono macabro. Ersebet le preparaba caldos que la niña apenas podía tragar. Aplicaba ungüentos malolientes en las partes lastimadas. Murmuraba que todo mejoraría pronto y que el sufrimiento era necesario para mantener el equilibrio del universo. Como si el dolor de una niña pudiese de algún modo compensar pecados cometidos por generaciones anteriores. Ningún médico fue llamado porque los médicos hacían preguntas inconvenientes y estaban obligados legalmente a reportar ciertos tipos de lesiones. La comunidad cerraba filas, activando mecanismos de protección mutua que funcionaban como engranajes bien aceitados de una maquinaria diseñada específicamente para perpetuar atrocidades. Si alguien externo mostraba curiosidad, las abuelas tejían mentiras elaboradas sobre accidentes domésticos, caídas por escaleras, enfermedades infantiles comunes. Los vecinos corroboraban estas historias con la convicción de actores consumados, comprendiendo que su propia seguridad dependía de mantener intacta la fachada de normalidad que ocultaba la podredumbre sistémica. Adelina gradualmente sanó físicamente, aunque las cicatrices internas jamás desaparecerían, marcándola de maneras que sólo ella podría percibir. Desarrolló una capacidad perturbadora para disociarse, para observarse a sí misma desde afuera como si su conciencia flotase separada del cuerpo maltratado. Técnica de supervivencia que muchas víctimas desarrollan instintivamente cuando la realidad se vuelve insoportable de habitar completamente. Comenzó a experimentar episodios de ausencia donde perdía minutos u horas sin recordar qué había hecho durante esos intervalos, despertando en lugares sin saber cómo había llegado allí.
encontrando objetos en sus manos sin memoria de haberlos tomado. Los rituales en el sótano se repitieron con frecuencia irregular pero predecible, siguiendo un calendario que parecía regirse por ciclos lunares y fechas significativas del calendario litúrgico distorsionado que la comunidad seguía. Adelina aprendió a reconocer las señales que anunciaban una noche de ceremonia. El nerviosismo especial de Erzsébet, el tráfico aumentado de mujeres mayores visitando la casa, el olor particular del incienso que comenzaba a impregnar los pasillos horas antes del evento. Cada vez resultaba igualmente horrible que la anterior, aunque la niña desarrolló mecanismos de entumecimiento emocional que le permitían sobrevivir psicológicamente, construyendo muros internos que compartimentalizaban el trauma en rincones oscuros de su mente donde podía ignorarlo temporalmente. Su transformación física también aceleraba de maneras alarmantes. A los 10 años, Adelina había desarrollado caderas más anchas y senos incipientes, su cuerpo respondiendo al abuso con una maduración prematura que las abuelas celebraban como señal de bendición divina. La menstruación llegó temprano, provocando celebraciones secretas entre las ancianas que interpretaban esto como confirmación de que la niña estaba cumpliendo su destino apropiadamente. Erzsébet le explicó con pragmatismo brutal los mecanismos reproductivos básicos, describiéndolos como funciones mecánicas desprovistas de cualquier componente emocional o relacional, reduciendo la sexualidad a mera biología utilitaria. Simultáneamente, las responsabilidades domésticas de Adelina se multiplicaban exponencialmente. Ahora debía encargarse completamente de cocinar, limpiar, lavar, y además asumir tareas que Erzsébet inventaba aparentemente con el único propósito de mantenerla ocupada cada minuto del día. Debía pulir cubiertos de plata hasta que brillasen como espejos, debía reorganizar armarios enteros, solo para desorganizarlos y reorganizarlos nuevamente bajo criterios arbitrarios cambiantes. Debía coser ropa para vender en mercados donde Erzsébet negociaba precios mientras se embolsaba todo el dinero sin compartir jamás ni una moneda con la niña cuyo trabajo había producido las prendas. El aislamiento social se intensificaba también. Las pocas interacciones que Adelina tenía con otras personas ocurrían bajo supervisión estricta de Erzsébet, quien monitoreaba cada palabra intercambiada como carcelera paranoica. La niña no podía responder preguntas sin que la abuela aprobase previamente las respuestas. No podía mostrar emociones que contradijesen la narrativa oficial de una familia feliz y funcional. Aprendió a sonreír mecánicamente cuando se esperaba sonrisa, a asentir cuando se requería asentimiento, a desaparecer cuando su presencia no era conveniente. Los otros niños del vecindario la evitaban instintivamente, como animales que detectan enfermedad o peligro en uno de su especie. Adelina emanaba algo indefinible que perturbaba incluso a quienes no comprendían conscientemente la fuente de su incomodidad. Los adultos mostraban hacia ella una mezcla confusa de lástima y repulsión, viéndola simultáneamente como víctima y como objeto contaminado que debía mantenerse a distancia segura. Esta combinación de aislamiento impuesto y rechazo social creaba un círculo vicioso que reforzaba constantemente su condición de paria, de criatura atrapada entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno. En la primavera de 1875, cuando Adelina cumplió 11 años, ocurrió un acontecimiento que alteraría definitivamente el curso ya desastroso de su existencia. Erzsébet enfermó súbitamente con una dolencia que los curanderos del vecindario no lograban diagnosticar: vómitos incontrolables teñidos de verde, convulsiones que la sacudían como marioneta manejada por titiritero borracho, alucinaciones donde veía a seres transparentes acusándola de crímenes inenarrables. La anciana perdió peso dramáticamente en cuestión de semanas, su piel adquiriendo tonalidad grisácea de cadáver prematuro, sus ojos hundiéndose en cuencas que parecían cavernas oscuras. Las otras abuelas del círculo ritual visitaban constantemente,
realizando ceremonias de sanación que involucraban sacrificios de animales pequeños, ungüentos preparados con ingredientes repugnantes, cánticos que duraban horas enteras. Nada funcionaba. Erzsébet se deterioraba inexorablemente, como si alguna fuerza cósmica hubiese decidido cobrar finalmente décadas de deudas acumuladas. Deliraba en lenguas que nadie reconocía. Confesaba fragmentos de secretos que las otras ancianas intentaban silenciar tapándole la boca con trapos. Revelaba nombres de hombres poderosos involucrados en los rituales que provocaban pánico entre las presentes. Adelina cuidaba a su abuela moribunda con eficiencia mecánica desprovista de afecto genuino. Le daba de beber cuando Erzsébet podía tragar. Le limpiaba los fluidos corporales cuando perdía control de esfínteres. Le cambiaba sábanas empapadas en sudor fétido. Pero internamente, la niña no sentía compasión sino una curiosidad fría observando el sufrimiento de quien había orquestado tanto de su propio tormento. Se preguntaba si esto era justicia divina o simplemente coincidencia, si existía algún poder superior que castigaba eventualmente a los perpetradores o si el universo era fundamentalmente indiferente al sufrimiento humano. Erzsébet murió en una noche de tormenta eléctrica que iluminaba Budapest con destellos estroboscópicos transformando la ciudad en teatro de sombras pesadillesco. Su último aliento fue un estertor prolongado que sonó como risa sarcástica, como si la anciana encontrase gracioso algún chiste cósmico que sólo ella comprendía. Adelina estaba sola con el cadáver cuando ocurrió, observando cómo la vida abandonaba ese cuerpo que tanto daño había causado, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y terror anticipatorio sobre lo que vendría después. El funeral reunió a las familias del círculo ritual, quienes lloraban ostentosamente mientras sus ojos calculaban ya cómo redistribuir el poder que Erzsébet había ejercido. Discutían en susurros quién debía asumir el liderazgo, quién controlaría las finanzas ocultas, quién manejaría las relaciones con los hombres enmascarados que financiaban las ceremonias. Adelina permanecía al margen, invisible como siempre, esperando que alguien le informase sobre su propio destino. La resolución llegó días después cuando las abuelas sobrevivientes convocaron otra reunión. Habían decidido, con esa autoridad que se otorgaban mutuamente sin cuestionamiento, que Adelina debía casarse inmediatamente. No con un muchacho de su edad, naturalmente, sino con un hombre adulto específico que había mostrado interés particular durante los rituales, un comerciante próspero llamado Gábor que tenía 42 años y había enviudado recientemente de manera conveniente cuando su primera esposa falleció en circunstancias que nadie investigó demasiado profundamente. Si esta narrativa te ha atrapado en su red de horror histórico y deseas continuar desentrañando el destino trágico de Adelina, ayúdanos compartiendo en qué momento del día y desde qué rincón del planeta estás siguiendo esta historia. Y por supuesto, no olvides tu me gusta. Gábor visitó la casa para formalizar el arreglo. Un hombre corpulento con bigote engominado que olía a colonia barata mezclada con alcohol. Examinó a Adelina como quien inspecciona ganado en mercado, levantándole el mentón con dedos gordos, para estudiar su rostro, comentando con las abuelas sobre sus caderas estrechas pero funcionales, especulando sobre su fertilidad potencial basándose en observaciones que hacían sonrojar hasta a las ancianas acostumbradas a toda clase de obscenidades. La niña permaneció inmóvil durante este escrutinio degradante, su mente flotando en ese espacio disociativo que había perfeccionado, observando la escena desde algún punto del techo. El matrimonio se arregló para realizarse en junio, apenas 3 meses después de la muerte de Erzsébet, sin periodo de luto apropiado porque las abuelas argumentaban que una niña sin guardián necesitaba protección masculina urgentemente. Prepararon a Adelina con el mismo cuidado que se invierte en adornar corderos antes del sacrificio ritual. Le confeccionaron vestido blanco que imitaba trajes nupciales tradicionales, pero adaptado a su cuerpo infantil.
Le enseñaron oraciones que debía recitar durante la ceremonia. Le explicaron con lenguaje explícitamente gráfico sus obligaciones maritales de manera que eliminaba cualquier posibilidad de ignorancia ingenua. La ceremonia se celebró en una iglesia pequeña del distrito, con participación de sacerdote que claramente conocía la verdadera edad de la novia, pero eligió no objetar por razones que probablemente involucraban sobornos o amenazas. Asistieron apenas 20 personas, principalmente miembros del círculo ritual y algunos asociados de Gabor, todos sonriendo con esa hipocresía característica de quien celebra públicamente lo que condenaría en privado. Adelina recitó sus votos con voz apenas audible. Firmó documentos que no comprendía completamente. Aceptó anillo que le quedaba grotescamente grande en su dedo delgado. Gabor la llevó inmediatamente a su residencia, una casa más lujosa ubicada en distrito mejor del que Adelina conocía, con muebles tapizados en terciopelos caros y alfombras orientales auténticas. La niña observó su nuevo entorno con desapego, reconociendo que lujos materiales no alteraban fundamentalmente su condición de prisionera. Su nuevo esposo le mostró el dormitorio principal. Le explicó con sonrisa lasciva que ahora le pertenecía completamente. Le ordenó desvestirse mientras él observaba desde sillón ubicado estratégicamente. Lo que siguió esa noche, y las noches subsiguientes, constituía violación repetida legalizada por ceremonia religiosa, transformación de crimen en derecho conyugal mediante palabras murmuradas por cura cómplice. Gabor no mostraba consideración por edad o inexperiencia de Adelina, tratándola como objeto diseñado exclusivamente para su placer sin importar el dolor o trauma que infligía. La niña sangró nuevamente. Desarrolló infecciones que Gabor ignoraba persistentemente. Aprendió a disociarse aún más profundamente hasta que casi perdía contacto con la realidad física. Durante el día, se esperaba que Adelina manejase todas las tareas domésticas de la residencia. Cocinar elaboradas comidas que Gabor criticaba constantemente, mantener la casa impecablemente limpia, lavar ropa de cama manchada con evidencias de sus abusos nocturnos. Gabor la trataba como sirvienta durante las horas diurnas, gritándole por infracciones imaginarias, golpeándola ocasionalmente cuando su ira alcoholizada necesitaba salida física. Los vecinos escuchaban pero ignoraban los gritos, aplicando esa política de no intervención que caracterizaba a comunidades donde violencia doméstica se consideraba asunto privado. Adelina intentó escapar una vez, durante tarde de agosto cuando Gabor estaba ausente negociando en mercado. Empacó pequeña bolsa con ropa y el poco dinero que había robado ocultamente de los bolsillos de su esposo. Salió de la casa con intención de alcanzar estación de tren y desaparecer hacia cualquier destino que la alejase de Budapest. Pero las abuelas mantenían vigilancia constante, una red de informantes que monitoreaba movimientos de todas las niñas del círculo ritual. Antes de que Adelina llegase al final de la calle, dos mujeres mayores la interceptaron, la agarraron brutalmente de los brazos, la arrastraron de vuelta mientras ella pateaba y lloraba inútilmente. Gabor la castigó esa noche con violencia multiplicada, usando cinturón que dejó marcas elevadas en su espalda y muslos. Le advirtió que siguientes intentos de fuga resultarían en castigos mucho peores. Insinuó posibilidades tan horribles que la niña prefirió no contemplarlas completamente. Desde entonces, Adelina abandonó toda esperanza de escape físico, retirándose cada vez más profundamente en fortalezas mentales donde Gabor no podía alcanzarla sin importar cuánto abusase de su cuerpo. Los meses transcurrían en ciclo monótono de abuso, recuperación parcial y renovado abuso. Adelina menstruaba irregularmente, consecuencia de malnutrición y estrés extremo, pero Gabor interpretaba cada periodo como fracaso personal, acusándola de ser estéril o maldita. Las abuelas la visitaban periódicamente, inspeccionando su vientre con manos frías, preparando brebajes asquerosos que supuestamente aumentarían su fertilidad,
murmurando que debía esforzarse más por concebir porque esa era su única función legítima. En octubre de 1875, Adelina comenzó a experimentar náuseas matutinas que las abuelas reconocieron inmediatamente como embarazo. La confirmación provocó celebraciones entre las ancianas, quienes veían esto como validación de sus métodos y cumplimiento de propósito divino. Gabor mostró satisfacción arrogante, presumiendo ante sus conocidos sobre su virilidad probada. Nadie parecía notar o importarle que la madre embarazada era niña de 11 años, cuyo cuerpo no estaba preparado para sostener gestación. El embarazo fue pesadilla compuesta de dolores constantes, mareos debilitantes, y terror creciente sobre lo que vendría. Adelina hinchaba desproporcionadamente, su marco pequeño luchando por acomodar vida creciente dentro. Las comadronas visitaban regularmente, palpando su abdomen con preocupación apenas disimulada, murmurando entre ellas sobre cadera estrecha y complicaciones probables. Pero nadie sugería terminar el embarazo, porque eso contradecía dogmas religiosos distorsionados que el círculo ritual profesaba. Gabor continuaba abusando sexualmente de Adelina hasta que el embarazo avanzado hizo físicamente imposible, punto en el cual dirigió sus atenciones hacia prostitutas que visitaba regularmente. La niña experimentaba alivio temporal por esta ausencia de contacto forzado, aunque el embarazo mismo constituía tortura diferente pero igualmente devastadora. Los dolores de parto comenzaron en una madrugada de mayo de 1876, desgarrando a Adelina desde adentro con intensidad que superaba cualquier sufrimiento previo que hubiese experimentado. Las contracciones la doblaban como rama quebradiza azotada por vendaval, arrancándole gritos que resonaban por toda la casa, despertando incluso a Gabor de su estupor alcohólico. Las comadronas llegaron apresuradamente cargando bolsas llenas de trapos, hierbas, instrumentos cuyo propósito Adelina prefería no imaginar. Evaluaron la situación con expresiones sombrías que comunicaban más que palabras, intercambiando miradas significativas que auguraban desastre. El parto duró 18 horas interminables, durante las cuales Adelina visitó repetidamente el umbral entre vida y muerte, oscilando en ese espacio liminal donde el dolor se vuelve tan absoluto que trasciende la experiencia corporal, convirtiéndose en fenómeno casi metafísico. Su cuerpo infantil se desgarraba intentando expulsar vida que había crecido demasiado grande para las dimensiones estrechas de su pelvis inmadura. Las comadronas empujaban su abdomen con fuerza brutal, le gritaban instrucciones contradictorias, le daban de beber líquidos amargos que supuestamente facilitarían el proceso pero que solo intensificaban las náuseas superpuestas al dolor. Gabor permanecía fuera de la habitación bebiendo directamente de botella, rehusando presenciar las consecuencias sangrientas de sus acciones. Las abuelas del círculo ritual se congregaban en la sala rezando en ese húngaro arcaico mezclado con latín corrupto, invocando santos y demonios indistintamente, como si las fronteras entre lo sagrado y lo profano hubiesen colapsado completamente en su teología retorcida. Quemaban incienso que producía humo denso infiltrándose en el dormitorio donde Adelina luchaba por su vida, añadiendo asfixia a su catálogo de agonías. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse nuevamente transformando el cielo en paleta de rojos sangrientos, el bebé emergió en explosión de fluidos y tejido desgarrado. Era niño, pequeño y arrugado, llorando con pulmones sorprendentemente fuertes para criatura nacida en circunstancias tan adversas. Las comadronas lo limpiaron eficientemente, lo envolvieron en tela blanca manchada inmediatamente por meconio. Lo presentaron a Gabor, quien lo inspeccionó brevemente antes de asentir con satisfacción, declarando que al menos servía para algo la mocosa inútil. Adelina yacía en cama empapada de sangre, semiconsciente, sintiendo como la vida se escurría de su cuerpo a través de desgarros que las comadronas intentaban coser con aguja e hilo como si fuese tela rasgada. Perdía sangre más rápido de lo que podía reponerse.
su piel adquiriendo palidez cerúlea de ahogado, sus labios tornándose azules. Las comadronas trabajaban frenéticamente aplicando presión, insertando trapos dentro de ella para detener hemorragia, murmurando que necesitaban médico urgentemente, pero sabiendo que llamarlo implicaría preguntas peligrosas sobre edad de la paciente y naturaleza de su situación. Milagrosamente, Adelina sobrevivió aquella noche, aunque parte de ella murió definitivamente en esa cama ensangrentada. Las semanas siguientes transcurrieron en neblina de dolor posparto, infecciones que provocaban fiebres delirantes, y depresión tan profunda que eliminaba cualquier deseo de continuar existiendo. Su cuerpo quedó permanentemente dañado. Las comadronas le explicaron con pragmatismo brutal que probablemente nunca podría tener más hijos porque los desgarros internos habían cicatrizado incorrectamente, creando tejido fibroso que complicaría gestaciones futuras. Gabor mostró decepción por esta noticia, pero no tristeza genuina, calculando ya cómo podría divorciarse eventualmente, alegando esterilidad para casarse con mujer más joven y fértil. Mientras tanto, Adelina debía cuidar al bebé además de mantener todas sus responsabilidades domésticas previas. El niño lloraba constantemente, demandando atención que ella apenas podía proporcionar en su estado debilitado. Amamantarlo resultaba agonía porque sus pezones sangraban y el bebé succionaba con fuerza desesperada de hambriento perpetuo. Las abuelas visitaban para inspeccionar al recién nacido, evaluándolo como producto cuya calidad debía certificarse. Comentaban sobre sus rasgos faciales, prediciendo qué tipo de hombre se convertiría, especulando si sería adecuado para iniciarse eventualmente en el círculo ritual masculino cuya existencia paralela Adelina apenas comprendía. Hablaban del bebé como inversión a largo plazo, como pieza de ajedrez posicionada estratégicamente para juegos futuros cuyos objetivos permanecían ocultos. Los meses subsiguientes no trajeron alivio, sino intensificación de miseria preexistente. Adelina envejecía prematuramente, su rostro desarrollando líneas de expresión que no correspondían a sus 12 años, su postura encorvándose bajo peso invisible de responsabilidades inhumanas. Los espejos reflejaban criatura indefinible, algo atrapado entre niñez robada y adultez forzada. Ni una cosa ni otra, sino amalgama grotesca que violaba categorías naturales de desarrollo humano. Gabor perdió interés sexual en ella completamente después del parto, su cuerpo dañado y envejecido ya no satisfaciendo sus perversiones específicas. Esto paradójicamente resultó bendición mezclada, porque aunque buscaba placer con otras mujeres y ocasionalmente traía prostitutas a la casa obligando a Adelina a presenciar sus encuentros, al menos dejaba de violarla con regularidad anterior. Ella se convertía gradualmente en sirvienta invisible, reconocida solo cuando cometía errores que justificaban castigos violentos. El bebé crecía normalmente a pesar de circunstancias adversas de su nacimiento, desarrollándose en niño saludable que Adelina cuidaba con eficiencia mecánica desprovista de afecto maternal genuino. Mirarlo le recordaba constantemente las violaciones que lo habían concebido, el parto que casi la mata, la infancia que le fue robada completamente. No podía amarlo aunque lo alimentaba y limpiaba, manteniendo distancia emocional como mecanismo de supervivencia psicológica. Cuando Adelina cumplió 13 años, Gabor murió súbitamente durante borrachera particularmente intensa. Lo encontraron tirado en callejón del Distrito Rojo, cartera vacía sugiriendo robo, aunque las heridas en su cráneo parecían resultado de caída brutal más que asalto planificado. Las autoridades investigaron superficialmente, concluyendo muerte accidental de hombre conocido por hábitos peligrosos. Adelina recibió la noticia sin lágrimas ni alegría, simplemente reconociendo cambio de circunstancias que requeriría adaptación. La viudez la dejó en posición legalmente ambigua. Como esposa sobreviviente técnicamente heredaba propiedades de Gabor, pero como menor de edad necesitaba tutor para administrar la herencia.
Las abuelas del círculo ritual se apresuraron a designar administradores entre sus filas, apropiándose efectivamente de activos mientras proporcionaban a Adelina apenas subsistencia mínima. La casa lujosa fue vendida, obligándola a mudarse nuevamente a vivienda estrecha en Josefaros, regresando al vecindario donde todo había comenzado, como serpiente mordiéndose la cola en ciclo interminable de miseria repetitiva. Con el niño ahora 2 años de edad, Adelina enfrentaba decisión imposible sobre su futuro. Las abuelas presionaban para que lo entregase a familia del círculo ritual que pudiera criarlo apropiadamente, argumentando que madre tan joven e inadecuada solo perjudicaría su desarrollo. Pero entregar al niño significaba condenarlo potencialmente a convertirse en perpetrador futuro, replicando patrones de abuso que habían destruido tantas vidas. Mantenerlo significaba prolongar su propia prisión, atada permanentemente a recordatorio viviente de sus traumas. Finalmente Adelina tomó decisión que sorprendió a todos incluyéndose a sí misma. Empacó bolsa pequeña, tomó al niño, y desapareció una noche de noviembre cuando las calles estaban desiertas y la niebla cubría Budapest como mortaja blanca. Caminó durante horas atravesando la ciudad hasta alcanzar orfanato administrado por monjas en distrito lejano, donde nadie del círculo ritual tenía influencia. Dejó al niño en escaleras con nota explicando simplemente que era huérfano necesitando hogar, sin proporcionar detalles adicionales que permitiesen rastrearlo. Luego caminó hacia el Danubio, ese río antiguo que había presenciado tantos suicidios a lo largo de siglos que sus aguas parecían impregnadas de desesperación colectiva. Se paró en el puente contemplando corriente oscura, sintiendo tentación poderosa de simplemente saltar y permitir que el agua la arrastrara hacia olvido final. Pero algo la detuvo. Quizás instinto de supervivencia que había mantenido funcionando durante años de horror. Quizás curiosidad morbosa sobre si existía posibilidad de vida más allá del infierno que conocía. En lugar de saltar, Adelina comenzó a caminar nuevamente, esta vez sin destino específico, simplemente alejándose de todo lo conocido. Robó ropa de tendederos para cambiar su apariencia, durmió en establos y edificios abandonados, mendigaba comida fingiendo ser huérfana perdida. Gradualmente se movió hacia regiones rurales de Hungría donde nadie la reconocería, adoptando identidades falsas cambiantes, reinventándose constantemente como estrategia de supervivencia. Durante años vivió existencia nómada, trabajando temporalmente en granjas que necesitaban manos extra durante cosechas, limpiando casas de familias que no hacían preguntas incómodas, vendiendo flores en mercados rurales. Evitaba cuidadosamente cualquier situación que pudiese replicar dinámicas de su pasado traumático, manteniéndose alejada de hombres adultos, rechazando proposiciones de familias que ofrecían adoptarla sospechando motivos ocultos. Las cicatrices psicológicas manifestaban en pesadillas recurrentes que la despertaban gritando, en ataques de pánico desencadenados por olores o sonidos que recordaban el sótano ritual, en incapacidad para confiar en cualquier figura de autoridad. Desarrolló hipervigilancia extrema, constantemente escaneando entornos buscando amenazas potenciales, planeando rutas de escape mentalmente donde quiera que estuviese. Comía poco, dormía menos, existía en estado permanente de alerta que consumía energía vital gradualmente. Con el paso de los años, Adelina se transformó en mujer joven físicamente aunque emocionalmente permanecía congelada en edad donde el trauma la había fragmentado. Su rostro conservaba belleza fantasmal, rasgos delicados marcados por experiencias que los envejecían prematuramente. Hombres ocasionalmente mostraban interés que ella rechazaba instantánea y violentamente, incapaz de contemplar intimidad sin revivir horrores pasados. Se resignó a soledad perpetua, aceptándola como precio necesario para mantener seguridad y autonomía. En 1885, cuando tenía 21 años,
Adelina leyó noticia en periódico desechado sobre escándalo en Budapest. Las autoridades habían descubierto red de abuso infantil organizado involucrando familias prominentes y rituales secretos. Varios hombres importantes fueron arrestados. Algunas abuelas interrogadas, aunque muchas habían muerto ya de causas naturales. El círculo ritual que había destruido su infancia finalmente exponía bajo luz pública. Aunque la cobertura mediática minimizaba deliberadamente el alcance real del horror, protegiendo reputaciones de familias poderosas involucradas. Adelina sintió validación agridulce leyendo estas revelaciones. Por un lado confirmaba que sus experiencias no habían sido alucinaciones o exageraciones, sino atrocidades reales perpetradas sistemáticamente. Por otro lado reconocía que justicia llegaba demasiado tarde para ella y para innumerables otras víctimas cuyas vidas ya estaban irremediablemente destrozadas. Los perpetradores arrestados recibirían sentencias relativamente leves, cumplirían pocos años de prisión, emergerían eventualmente para reintegrarse en sociedad mientras sus víctimas cargaban cadena perpetua de trauma. Si has llegado hasta este punto en el relato desgarrador de Adelina, y deseas saber cómo concluye su historia, recuerda dejar tu me gusta y comentar la hora y el lugar desde donde nos sigues en esta travesía por los rincones más sombríos del pasado. Años después, Adelina se estableció finalmente en pueblo pequeño de Transdanubia donde nadie conocía su historia. Adoptó identidad completamente nueva, apellido inventado, pasado fabricado que explicaba su soledad sin revelar verdad. Insoportable. Trabajaba como costurera, oficio que había aprendido bajo tutela brutal de Erzsébet pero que ahora ejercía para beneficio propio. Vivía en habitación modesta sobre taller, vida austera pero propia. Primera vez en su existencia experimentando algo aproximado a libertad genuina. Nunca se casó ni tuvo más hijos, rechazando ambas posibilidades con determinación férrea que confundía a vecinos bien intencionados que intentaban emparejarla. Se volvió figura excéntrica del pueblo, mujer solitaria que hablaba poco, sonreía raramente, pero producía costuras exquisitamente detalladas que atraían clientela de regiones vecinas. La gente murmuraba sobre su pasado misterioso inventando historias románticas de amores perdidos o tragedias nobles, nunca imaginando realidad infinitamente más oscura. Adelina desarrolló rutinas rígidas que proporcionaban ilusión de control sobre existencia caótica. Despertaba exactamente al amanecer, trabajaba durante horas específicas, comía comidas simples a horarios regulares, se acostaba temprano. Esta estructura autoimpuesta funcionaba como andamio sosteniendo psique frágil que amenazaba constantemente con colapsar bajo peso de memorias invasivas. Los días buenos lograba funcionar casi normalmente, perdida en concentración requerida por costura intrincada. Los días malos apenas podía levantarse, paralizada por depresión que la hundía en cama durante jornadas enteras. Ocasionalmente consideraba revelar su historia, testificar públicamente sobre atrocidades del círculo ritual, contribuir a esfuerzos de justicia. Pero el miedo la paralizaba, terror visceral de represalias, de no ser creída, de revivir traumas mediante interrogatorios insensibles. Además reconocía que el sistema legal estaba diseñado para proteger poderosos, que su testimonio probablemente sería descartado como invención de mujer mentalmente inestable, que exponerse solo multiplicaría su sufrimiento sin producir cambios significativos. En su soledad, Adelina comenzó a escribir. Inicialmente solo fragmentos desconectados, memorias puntuales demasiado vívidas para permanecer contenidas únicamente en su mente. Gradualmente estos fragmentos se expandieron en narrativa más coherente, intento de dar forma y sentido a experiencias que desafiaban comprensión racional. Escribía en húngaro mezclado con otros idiomas que había absorbido durante años nómadas, creando lenguaje híbrido que reflejaba su identidad fragmentada. Estos escritos permanecieron ocultos en baúl bajo su cama,
nunca destinados para ojos ajenos. Funcionaban como exorcismo personal, método de extraer veneno acumulado durante décadas. El acto mismo de transcribir horrores al papel los hacía ligeramente más manejables, transformándolos de experiencias viscerales en narrativas con principio, desarrollo y final, aunque este último seguía eludiéndola en vida real. A medida que envejecía, Adelina notaba que memorias de su infancia se volvían simultáneamente más borrosas y más intensas. Detalles específicos se desvanecían, caras de perpetradores fusionándose en amalgama indistinguible, secuencias temporales confundiéndose, pero sensaciones emocionales se intensificaban, el terror, la vergüenza, la impotencia manifestándose con fuerza creciente como si el tiempo amplificase su impacto en lugar de atenuarlo. Comprendió que nunca sanaría completamente, que el trauma era parte permanente de su arquitectura psicológica, que aprender a vivir con él era lo máximo que podía aspirar. En 1910, cuando Adelina tenía 46 años, una joven del pueblo desapareció en circunstancias misteriosas. La chica tenía 14 años, hija de familia respetable, sin razón aparente para fugarse. Semanas después su cuerpo fue encontrado en bosque cercano, evidencia de abuso sexual y asesinato brutal. La comunidad entró en shock colectivo, incapaz de procesar que tal horror pudiese ocurrir en su pueblo tranquilo. Adelina reconoció patrones familiares en los detalles que emergían durante investigación. La forma en que autoridades minimizaban pistas comprometedoras, las familias poderosas ejerciendo influencia para dirigir investigación hacia sospechosos convenientes, el silencio cómplice de testigos que sabían más de lo que admitían. Comprendió que el círculo ritual o algo similar había establecido presencia en esta región supuestamente inocente, que las atrocidades que creyó haber dejado atrás en Budapest se replicaban en todas partes donde existiese combinación de poder, secretismo y niños vulnerables. Esta revelación la devastó casi tanto como sus propias experiencias originales. Había albergado esperanza secreta de que su caso representaba anomalía histórica, reliquia de época bárbara que modernidad estaba superando progresivamente. Descubrir que abuso sistémico infantil continuaba proliferando bajo nuevas formas, pero esencia idéntica destruyó su fe residual en progreso humano o justicia eventual. Adelina contempló seriamente suicidio nuevamente, viendo sus décadas de supervivencia como ejercicio fútil en mundo fundamentalmente corrupto donde los débiles eran perpetuamente sacrificados para satisfacción de los poderosos. Pero algo obstinado en su psique resistía, algún núcleo irreductible que rehusaba conceder victoria final a sus torturadores mediante autodestrucción. Decidió en cambio que si debía continuar existiendo, lo haría como testigo silencioso, guardiana de verdades que otros preferían ignorar. Los años de la Primera Guerra Mundial trajeron nuevas formas de horror que eclipsaban temporalmente atrocidades privadas. Adelina observaba soldados marchando hacia frentes de batalla. Veía mujeres recibiendo telegramas anunciando muertes de esposos e hijos. Presenciaba colapso progresivo del orden social que había oprimido pero también proporcionado estructura. El imperio austrohúngaro se desintegraba, llevándose consigo instituciones que habían perpetuado tanto injusticia como estabilidad. En medio de este caos, Adelina continuaba cosiendo, actividad que adquiría cualidad casi meditativa. Cada puntada representaba acto de creación minúsculo confrontando destrucción masiva del mundo exterior. Remendaba uniformes de soldados, confeccionaba ropa de luto para viudas, modificaba vestidos viejos para adaptarlos a cuerpos adelgazados por hambruna. Su trabajo adquiría dimensión casi sagrada. Servicio humilde proporcionando dignidad pequeña en tiempos indignos. Cuando la guerra terminó finalmente en 1918, el mundo había cambiado irreconociblemente pero esencias fundamentales permanecían intactas. Hungría emergió como nación independiente reducida territorialmente.
luchando con inestabilidad política y económica. Pero las dinámicas de poder que permitían abusos sistémicos sobrevivieron transiciones políticas, adaptándose a nuevas configuraciones sociales como virus mutando para evadir defensas inmunológicas. Adelina envejecía con resignación estoica, su cuerpo deteriorándose de maneras que reflejaban décadas de negligencia autoimpuesta y trauma acumulado. Desarrolló artritis que dificultaba costura, su oficio único volviéndose progresivamente doloroso. Sus ojos se debilitaban requiriendo lentes que no podía costear. Su espalda se encorvaba permanentemente por años de postura inadecuada sobre máquinas de coser. Pero continuaba trabajando porque la alternativa era confrontar pensamientos que mantenía ocupados mediante actividad constante. En 1932, Adelina recibió carta inesperada. Un investigador académico estudiando historia social de Budapest había descubierto referencias al círculo ritual en archivos policiales antiguos. Estaba intentando contactar sobrevivientes para proyecto de historia oral documentando esta página oscura del pasado húngaro. Alguien había mencionado su nombre. Conexión tenue basada en registros fragmentarios de matrimonio infantil de 1875. Adelina leyó la carta repetidamente, manos temblando, decidiendo si responder significaría finalmente confrontar públicamente su pasado o si simplemente agregar más sufrimiento inútil. Pasaron semanas mientras deliberaba. El investigador envió carta seguimiento que ella dejaba sin abrir. Finalmente decidió que su historia debía contarse, no por justicia personal que sabía inalcanzable, sino para advertir generaciones futuras sobre horrores que sociedades perpetran cuando silencio y complicidad reemplazan vigilancia moral y coraje cívico. Se reunió con el investigador en Café de Pueblo Neutral. Era hombre joven de unos 30 años, académico idealista que creía ingenuamente que documentar atrocidades ayudaría a prevenirlas. Adelina habló durante horas, palabras fluyendo con dificultad inicialmente pero luego torrencialmente, décadas de silencio forzado desmoronándose. El investigador tomaba notas frenéticamente, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas aclaratorias, su expresión transformándose de interés académico a horror genuino a medida que comprendía magnitud de lo que escuchaba. Cuando terminó, Adelina sintió simultáneamente alivio y agotamiento devastador, como si hubiese corrido maratón emocional. El investigador le agradeció con voz quebrada, admitiendo que su testimonio superaba cualquier cosa documentada previamente. Prometió manejar su historia con respeto y sensibilidad, obtener su aprobación antes de publicar cualquier cosa. Pero ambos comprendían que palabras en papel jamás capturarían completamente la realidad vivida del trauma que describía. El proyecto académico se completó eventualmente, publicado en 1935 como monografía especializada con circulación limitada entre historiadores y sociólogos. El testimonio de Adelina ocupaba capítulo central, identificada solo con iniciales para proteger su privacidad residual. Algunos colegas del investigador cuestionaron credibilidad de los relatos, argumentando que sonaban exagerados o influenciados por histeria retrospectiva. Otros defendían la investigación, señalando corroboración documental en archivos judiciales y testimonios paralelos de otras fuentes. La vida de Adelina continuó durante décadas más después de aquel testimonio entregado al investigador académico, años que transcurrieron en relativa quietud pero nunca en paz genuina. El trauma, comprendió finalmente, no era algo que se superaba sino algo con lo que se aprendía a coexistir, presencia permanente que moldeaba cada decisión, cada relación, cada momento de soledad. Murió en 1953 a la edad de 89 años, en la misma habitación modesta sobre el taller de costura donde había construido su refugio frágil contra un mundo que nunca la protegió cuando más lo necesitaba. No hubo funeral multitudinario ni obituarios extensos,
Solo un entierro simple en cementerio local donde su tumba permanece anónima, marcada únicamente por piedra pequeña sin inscripción elaborada. Pero su historia sobrevivió en esos testimonios documentados, en archivos que investigadores futuros descubrirían durante décadas subsiguientes, en susurros que circulaban entre académicos especializados en trauma histórico y abuso institucional. Adelina representa a millones de niñas cuyas infancias fueron robadas sistemáticamente por sociedades que priorizaban tradiciones sobre humanidad, que sacrificaban inocencia infantil en altares de costumbres que nadie osaba cuestionar. Su legado no es de victimización pasiva, sino de supervivencia obstinada, de testigo silencioso que eventualmente encontró voz cuando el mundo finalmente desarrolló oídos para escuchar verdades incómodas. Las redes de abuso que destruyeron su niñez fueron desmanteladas gradualmente durante el siglo XX, aunque nunca completamente, siempre adaptándose y resurgiéndose bajo nuevas configuraciones. El Círculo Ritual de Budapest se disolvió oficialmente después de los escándalos de los años 80 del siglo XIX, pero estructuras similares emergieron en otros lugares, otras épocas, demostrando que el mal no es anomalía histórica sino potencialidad constante que requiere vigilancia perpetua. Hoy, cuando leemos sobre casos de abuso infantil institucional, cuando nos horrorizamos por revelaciones de redes criminales operando durante décadas sin ser detectadas, estamos presenciando ecos de lo que Adelina sufrió en aquellas calles de Josef Varos. La diferencia crucial radica en que ahora existen mecanismos, aunque imperfectos, para intervenir, denunciar, proteger. Pero estos mecanismos solo funcionan cuando las comunidades rechazan el silencio cómplice que permitió prosperar aquellas atrocidades. La lección más dolorosa de la historia de Adelina no es que existan monstruos entre nosotros, eso siempre ha sido verdad evidente. La lección verdaderamente devastadora es que esos monstruos solo pueden operar cuando el resto de nosotros elegimos mirar hacia otro lado. Cuando priorizamos comodidad social sobre protección infantil, cuando permitimos que tradiciones y costumbres se conviertan en escudos impenetrables que ocultan crímenes imperdonables. Cada vecino que escuchó gritos y no intervino, cada autoridad que aceptó sobornos para ignorar evidencias, cada familiar que perpetuó tradiciones sabiendo el daño que causaban, todos son cómplices igualmente culpables que los perpetradores directos. Adelina nunca perdonó, no porque fuese persona vengativa, sino porque comprendía que el perdón sin justicia, sin reconocimiento, sin transformación sistémica es simplemente otra forma de violencia que obliga a las víctimas a absolver a sus torturadores para conveniencia de sociedad que prefiere olvidar que confrontar. Su legado nos desafía a ser vigilantes, a cuestionar tradiciones que dañan, a proteger a los vulnerables incluso cuando hacerlo resulta socialmente incómodo o personalmente costoso. Las niñas que hoy juegan en las calles de Budapest, riendo y persiguiéndose entre edificios que una vez ocultaron horrores inenarrables, merecen infancias que Adelina nunca conoció. Depende de nosotros, de nuestra capacidad para recordar sin romantizar, para aprender sin repetir, para honrar a las víctimas mediante acciones concretas en lugar de palabras vacías. La historia de Adelina no ofrece cierre satisfactorio ni lecciones reconfortantes, porque las tragedias reales raramente lo hacen, pero ofrece algo quizás más valioso, testimonio inquebrantable de que incluso en las circunstancias más devastadoras, algún núcleo irreductible del espíritu humano puede persistir, resistir, eventualmente testificar. Y ese testimonio, incómodo como resulta, es el único antídoto verdadero contra el olvido que permite que los horrores se repitan generación tras generación. Si esta historia te ha conmovido, si te ha perturbado de maneras que resisten palabras simples, comparte tu reflexión comentando desde qué hora y lugar del mundo nos has acompañado en este descenso hacia las profundidades más oscuras de la historia humana.
Y no olvides dejar tu me gusta para ayudarnos a continuar rescatando del olvido estas voces silenciadas. Porque el próximo capítulo de esta serie explorará otra historia igualmente perturbadora. Otro testimonio de vidas destrozadas por tradiciones que la humanidad finalmente aprendió a reconocer como los crímenes que siempre fueron. Te esperamos. Si tu corazón puede soportar otra verdad que preferiríamos no conocer pero que necesitamos desesperadamente recordar.